Bien, entonces ahora vamos a comenzar a analizar la segunda categoría, que ya comenzamos a decir que en el encabezamiento del 45 tendrá ganancias de primera y que también son rentas no ganadas, ¿no es cierto?, de capital, nada más que el factor generador de la renta es el capital mobiliario. Pero el problema que tiene estas ganancias de segunda categoría, que ahora aparecen estas rentas dentro también de un impuesto cedular, que es la novedad, digamos, que incorpora la ley 27.430. Entonces, en principio, están en el artículo 45 y en el inciso A aparece la primera renta. En general aquí tenemos todas rentas transaccionales, es decir, no hay rentas psíquicas de segunda categoría, todas son transaccionales. Dice la renta de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, debentures, cauciones o créditos en dinero o valores privilegiados, quirografarios, consten o no en escritura pública, y toda suma que sea el producto de la colocación del capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago. Casi con este inciso A podríamos tachar todos los demás incisos, que es tan abarcativa de cualquier renta que produzca un capital mobiliario. Entonces serían la renta de capitales mobiliarios. Bien, y entonces ahí sí vamos a tener que distinguir en este 45A que hay rentas de capitales mobiliarios que están todas alcanzadas por el impuesto. Eso no hay ninguna duda, no hay ningún cambio en eso. La diferencia está en que hay rentas que están en el artículo 90.1 continuación, que tienen un impuesto cedular. Y van a quedar entonces las demás rentas de todas estas del 45A, estas demás rentas no incluidas en el 90.1, alcanzadas con la escala del artículo 90. Mientras que este impuesto cedular va a estar a una alícuota proporcional que va a ser del 5% en algunos casos o del 15%. Ahora vamos a ver cuál. A su vez, este artículo está definiendo el aspecto del qué del hecho imponible, ya precisando la ganancia de segunda categoría, pero nosotros no tenemos que olvidar que el quién, el sujeto tiene que ser una persona humana, porque si no sería de tercera categoría. Tenemos que pensar también en el dónde, si es de fuente argentina o fuente extranjera. Ambas rentas de fuente argentina o fuente extranjera están incluidas en el 45A. Pero en este artículo 91 están en el impuesto cedular solo las de fuente argentina. Es decir, las demás rentas, que serían las de fuente extranjera o las de fuente argentina, que no estén enumeradas en el 91. Todas las otras van a ir a aplicar. Entonces, ¿qué pasa? Estas demás rentas que no están en el impuesto cedular van a estar alcanzadas por la escala del artículo 90 para persona humana o sucesión indivisa de fuente argentina o extranjera, porque acá están solo las de fuente argentina. Ahora, para las ganancias de fuente argentina, de estas demás, ¿no?, de beneficiarios del exterior, no incluidas en el artículo 91, porque acá también están incluidas la del beneficiario del exterior, estos van a liquidar por el título sexto, por el título quinto, una renta presunta que va a ser igual a la ganancia bruta
por un porcentaje, está en el artículo 93, por el 35%. Entonces no van a usar la escala del artículo 90 si no son personas humanas o sucesiones indivisas del país, o sea, residentes. Entonces fíjense que tenemos un montón de escalas para la misma renta del 45A. Para las rentas del impuesto cedular de fuente argentina vamos a tener el impuesto proporcional del 5 o el 15%. Para las demás rentas que no están en el impuesto cedular de fuente argentina se van a aplicar la escala del artículo 90, sean fuente argentina o extranjera para un residente. Y luego tenemos las ganancias de fuente argentina por el criterio de que las no residentes van a tributar sobre ganancia de fuente argentina si se trata de un beneficiario del exterior y esas rentas no están acá en el impuesto cedular, van a pagar el 35%. Así que ya tenemos una linda galleta de alícuota para separar en el primer inciso A del artículo 45. A su vez, también aprendimos en la clase pasada que estas rentas no se admite las deducciones generales del artículo 22 de 81 y las personales del artículo 23. En cambio, para estas sí se admite las deducciones generales y personales. Este es un primer pantallazo porque a su vez vamos a mirar ahora en detalle cuáles son las rentas del impuesto cedular, que a pesar de estar en el 45 inciso A, resulta que tienen este tratamiento distinto en cuanto a la alícuota. Todas están alcanzadas en la segunda categoría, pero alícuota distinta. Y entonces vamos a tener que leer el 90 a continuación. Y ahí habla de intereses o rendimientos. Entonces, el impuesto cedular del artículo 90 a continuación, que se segrega del 45A porque tiene un tratamiento distinto, va a estar vinculado a intereses, que en general se llaman, o rendimientos, para utilizar un término más genérico, o sea que cualquier enriquecimiento que produzca colocar esos títulos o capitales mobiliarios que están enumerados en el artículo 90, inciso. Lo primero que tenemos que ver es en cuanto al sujeto que las obtiene, van a ser personas humanas o sucesiones indivisas. Bien, como estamos en la segunda categoría, yo acá no las puse como otro cuadro, pero ¿qué quiere decir esto? Que si el que obtiene la renta es un sujeto empresa de rentas que ahora voy a mencionar, van a ser de tercera categoría y van a pagar la escala del 30 o del 25%. O sea que este impuesto cedular solo le es aplicable a las personas humanas. Esto es lo que se llama el impuesto cedular del artículo 90 a la renta financiera. ¿Les acuerdan que mencionamos que tiene más de política que de recaudación? Bien, esto sería entonces el quién. Con respecto al dónde, o sea, la fuente, solamente van a ser para las rentas de fuente argentina. Y además de la renta de la fuente argentina, entonces vamos a poder aplicarlo para residentes o no residentes. ¿Cómo no residentes? Claro, los no residentes que tengan renta de fuente argentina.
Porque los no residentes que tengan renta de fuente extranjera, ¿qué va a pasar? Está fuera del ámbito, no se verifica el dónde. Entonces, este impuesto cedular van a ser intereses o rendimientos de personas humanas que tengan renta de fuente argentina, sean residentes o no. Y ahora, ¿rentas de qué tipo? Y ahí entonces, en cuanto al qué tipo de rentas, están enumeradas en dos incisos ahí del artículo 91. Y entonces, vamos a ver que no son todas las rentas que están aquí en el 45A, sino algunas de ellas. El 45A tenía toda la producción de un capital: crédito, quirografario, no quirografario, bonos, títulos, cédulas, etc. Sin embargo, en este impuesto cedular van a ser algunas rentas. Y entonces fíjense las que menciono. Entonces ahí tenemos, en general son los títulos de estos que mencionábamos en el artículo 90.4. Perdón, el artículo 2, apartado 4. Y entonces dice: intereses originados en depósito a plazo fijo, originados en instituciones sujetas al régimen de entidades financieras, quedará alcanzado a esta tasa. Y luego dice, arriba, intereses o la denominación que tuvieran, o sea, llamémosle rendimientos, el nombre que queramos poner, pero dice, los valores que se refiere el cuarto artículo sin número agregado a continuación del artículo 90. O sea que, para mirar el tipo de rentas, vamos a identificar intereses de plazo fijo de entidades de la ley 21.526 que están en el 45A, sí, pero acá en el 45A hay muchos más. Es todo, cualquier producción de un capital. Por ejemplo, si el señor A, Jacobo Mancilla, le presta al señor Juan Carlos Gómez y le hace un préstamo y cobra intereses, está en el 45A. Pero ¿eso es una entidad financiera? No. Entonces, no está en el impuesto cedular. El impuesto cedular incluye algunas de estas rentas. Todas las demás, que no están en el impuesto cedular, van a ir por la escala del 90. Entonces tenemos los intereses de plazo fijo de las entidades de la 21.526. Recuerden, acá dice de plazo. ¿Por qué dije yo plazo fijo? En realidad no dice plazo fijo, porque las de caja de ahorro, ¿no es cierto?, están exentas por el artículo 20. Entonces, si están exentas, no se les va a aplicar este impuesto cedular. Las de plazo fijo, como no están en la exención del 20H, sí se les va a aplicar el impuesto cedular. Y luego dice los rendimientos que están en el 94, o sea que serían intereses de capitales del artículo 90.4 continuación. Bien, ahora, en vez de ir a mirar el 94 continuación, que dice más o menos lo mismo, aquí en el 91 inciso A y en el inciso B ya me establece la diferencia de alícuota. O sea que si yo voy al 94, voy a encontrar el nombre de los qué tipo de rentas. Pero si ya me quedo acá dentro del 91, aprovecho y ya sé qué va a pagar el 5% y qué va a pagar el 15%. Entonces, este qué está diferenciado en el 91, inciso A. Fíjense que me dice: depósitos bancarios. Ahora, cuando me dice depósitos bancarios, ¿son cualquier depósito bancario en un banco del exterior? No, porque acá me está definiendo ya la parte de la tasa. Pero previamente, cuando me dijo el tipo de renta, acá voy a poner la tasa, son los intereses de las entidades argentinas, de la ley 21.526. Entonces, en realidad, yo debería leer esto como depósitos bancarios de entidades de la ley 21.526, no cualquier depósito bancario en un banco del exterior. Ese no va a estar acá en el impuesto cedular. Y si no está en el impuesto cedular, ¿qué pasa? Va a ir acá a las demás rentas, y si son de fuente argentina, pagarán este impuesto, y si no, irá a la escala del artículo 90.
Bien, además de estos depósitos bancarios, dice títulos públicos. Entonces ahora yo iría a ver, en el 94 me dice títulos públicos argentinos, no argentinos, porque me dice que son siempre los rendimientos de capitales del 94. Y el 94 no me distingue en ningún tipo público, no me dice argentino. Dice títulos públicos, o sea, emitidos por un Estado, ¿qué quiere decir títulos públicos? Entonces tenemos títulos públicos. Por supuesto, ¿qué dice? Que sean de fuente argentina. Por lo tanto, si son emitidos por un Estado extranjero, aunque sea un título público, como la primera condición es que la fuente sea argentina, no va a estar alcanzado aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un título público del exterior, no va a estar en el impuesto cedular, porque no es de fuente argentina, pero si la obtiene un residente que sigue el principio de renta mundial, lo tendrá que poner como una ganancia de fuente extranjera obtenida por un residente. Y si el sujeto que lo obtiene es un no residente, como no es de fuente argentina, va a estar fuera del ámbito. Y como ven, aquí hay que hacer un lindo desbroce para ver a dónde vamos a parar, si al impuesto cedular, a la escala del artículo 90, a una renta fuera del ámbito, a una renta de beneficiarios del exterior del artículo 35. O sea que han armado una complejísima liquidación del impuesto para recaudar muy poca plata, para cobrar el 5% y después vamos a ver que hay un mínimo no imponible. Bien, entonces tenemos títulos públicos, digamos que serían del país por el problema de fuente argentina, que me condiciona, digamos, el impuesto cedular. Obligaciones negociables, entonces estas tienen que ser también emitidas por empresas argentinas. Si es una obligación negociable del exterior, no es de fuente argentina. El emisor no está en la Argentina, o sea que tiene que ser de una empresa argentina que emite deuda y los inversores suscriben. Los intereses o rendimientos de obligaciones negociables de la ley 23.576, que es la ley argentina que las establece, van a estar alcanzados por este impuesto cedular. Luego tenemos cuotas partes de fondos comunes de inversión. Y entonces aquí sí vamos a ver que estos fondos comunes de inversión son los del 94. Y entonces dice cuotas partes de fondos comunes de inversión, ¿a qué se refiere el segundo párrafo del artículo 1 de la ley 24083? O sea que son, digamos, de la ley 24083 por la remisión que hace al 94. O sea que son fondos comunes de inversión argentinos. Luego dice títulos de deuda de fideicomisos financieros. Recuerdan que los fideicomisos financieros, ¿cuáles eran? Aquellos que cotizaban, que el fiduciario administrador era una entidad financiera, que cotizaban y emitían títulos de deuda y títulos de participación. Los títulos de deuda que le emite a los inversores son los que están en el impuesto cedular. Los títulos de participación no. O sea que la renta que obtiene un fiduciante en un fideicomiso financiero por sus títulos de participación no está en el impuesto cedular. ¿Por qué? Porque el impuesto ya lo pagó el fideicomiso, que es sujeto del impuesto en los fideicomisos financieros cuando aprendimos el sujeto del artículo 69. Entonces, yo entro a un fideicomiso, puedo entrar como un fiduciante y voy a lo que dé la ganancia del fideicomiso por un certificado de participación, o puedo ser un inversor, me pongo más distante y quiero una renta fija, quiero intereses o rendimientos de ese fideicomiso financiero. Si soy un inversor externo, no soy un titular de un certificado de participación, por los intereses que me pague el fideicomiso,
voy a declarar esta renta cedular. Y a su vez el fideicomiso deducirá los intereses pagados a estos inversores. En cambio, si soy un fiduciante que me pongo de socio en ese fideicomiso, o sea, lo que gane el fideicomiso, yo voy a tener una participación, el sujeto del impuesto va a ser el fideicomiso, que está en el artículo 69 porque es un fideicomiso financiero, que está enumerado y va a pagar la tasa del 30%, y como a mí me va a pagar directamente ese resultado, vamos a ver que esos resultados, digamos, ya pagaron en cabeza de la sociedad y a lo sumo serán tratados como dividendos, pero no van a estar acá en el impuesto cedular los títulos de participación, solo van a estar los títulos de deuda de fideicomiso. O sea, yo estoy como un inversor que no me la quiero jugar adentro del fideicomiso a ver si no le da ganancia, quiero una renta fija. Bueno, dice financieros y contratos similares, es decir, cualquier título de deuda de un inversor que no se trate de un fideicomiso financiero, pero que siempre esté como un tenedor de una renta fija. Luego dice bonos y demás valores. ¿Se acuerdan que vimos estos demás valores? Estaban en la ley 26891 de los demás valores, que serían aquellos emitidos en serie y que provocan una renta. O sea que cualquier nombre que le nombremos, si cotizan en una bolsa o mercado, están emitidos en serie y producen una renta, están bajo la ley de los demás valores y todos esos van a estar en el impuesto cedular, llamémoslo como lo llamemos. Entonces, ¿qué características tienen que ver si aparece en el parcial? Que emitió un bono no sé qué medio raro de la provincia del Chaco, está emitido en serie, cotiza en bolsa argentina, entonces va en este impuesto cedular la renta que se obtiene. Estos serían estos demás valores, que como son demás, pueden ser cualquiera. Bien, todos estos, si son en moneda nacional, es decir, en pesos, van a tributar una escala del 5%. Y esto, idem A, pero emitidos con cláusula de ajuste, con un índice de ajuste, por ejemplo, del PBI o de lo que sea, o moneda extranjera, emitidos en dólares o otra moneda, van a pagar una tasa del 15%. O sea, todos estos mismos instrumentos que provocan un interés o rendimiento. Bien, y hay unos que tenemos indefinidos, que no sabemos si van al 5 o al 15, que es el tercer párrafo del 91, que dice rescate de cuotas parte de Fondo Común de Inversión del primer párrafo del artículo 1 del 24083. ¿Qué pasa? Yo los puse acá, como que iban al 5, y acá iban al 15. Pero resulta que si yo tengo rescate de cuotas partes de fondos comunes de inversión, que ese fondo común de inversión está compuesto por activos en moneda nacional y con cláusula de ajuste o moneda extranjera, entonces no sé cuál de las dos tasas voy a usar, si la del 15 o la del 5. Distintas monedas. Claro, distintas monedas a la nacional. Es decir, en distintas monedas. La reglamentación deberá establecer procedimientos que prevean la forma de aplicación de las tasas en forma proporcional a los activos subyacentes respectivos. O sea que el reglamento me va a explicar que voy a pagar el 7,2, qué porcentaje voy a pagar al 5 y qué porcentaje al 15, según cómo se componga este fondo común de inversión. Y es más, podría tener activos que no sean estos. Por ejemplo, ¿quién no está acá que vimos en el artículo 2, apartado 4? Las acciones, los CDR y ADR, los certificados de participación en acciones, los otros fideicomisos que no sean los financieros, que pueden estar adentro de este fondo común de inversión. Entonces, ahí el reglamento, la ley dijo esto es muy difícil, los legisladores dejarlo así, que el reglamento lo escriba. Por ahora tenemos una indefinición.
no sabemos qué tasa aplicar para él. Bien, y luego el último párrafo me explica esto que puse acá, que lo dispuesto en el presente artículo también será de aplicación cuando el sujeto enajenante revista la condición de beneficiario del exterior, que no reside en jurisdicciones no cooperantes. En tal caso, que no sé por qué no dice o de nula o baja tributación, solo habla de las no cooperantes, la ganancia, en la medida que no se encuentre exenta por el 20W, pues ya está exenta, quedará alcanzada por las disposiciones del 93 a las alícuotas establecidas en el primer párrafo de este artículo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los residentes y los no residentes? Dijimos que todo esto del 15 y del 5 se aplica para los residentes y los no residentes. Por eso está bien este cuadro, digamos. La diferencia está en que si son beneficiarios del exterior, tanto la renta del 91, apartado A, que va a tributar el 5%, como la renta del 91, apartado B, que va a tributar el 15%, esto se va a calcular ganancia bruta por el porcentaje del artículo 93 igual a ganancia neta, y esta ganancia neta se le van a aplicar las alícuotas iguales que para el residente, a la renta financiera del beneficiario del exterior, pero en vez de calcular los intereses reales cobrados, se van a calcular con esta presunción. Y luego también establece ese último párrafo, esto es el último párrafo del 91. Por supuesto, dice en la medida que no se encuentre exenta, porque acá no nos tenemos que olvidar que alguna de estas rentas podría estar exenta por el 20W cuando, por ejemplo, se trate de títulos públicos que cotizan en bolsas argentinas. Entonces tendremos que ver que no esté exento. Una vez que pasa la barrera de la no exención, van a estar alcanzados a este impuesto cedular del 5 y el 15%. A su vez, si ahora vamos a ver la renta neta del impuesto cedular, ya dijimos que no se aplican las deducciones del 22 y 81 y que no se aplicaba la compensación entre categorías cuando vimos las clases pasadas, la ganancia neta sujeta a impuestos. Entonces van a ser los intereses o rendimientos, y a esos intereses o rendimientos le vamos a restar una deducción que está en el 90.5, 90.6, que es la deducción especial del artículo 90.6, que es igual a la del artículo 23A, o sea, 66.917,91 para el año 2018. Esta deducción se va a restar directamente de los intereses o rendimientos, y esa diferencia va a dar la ganancia neta sujeta al impuesto cedular. Que va a ser 5% o 15%. O sea que lo único que vamos a restar no es ni las deducciones del 22 ni las del 23, sino esta deducción especial. Ahora, esta deducción especial le es aplicable dicen que le es aplicable, digamos, al 91, apartado A y B, es decir, tanto a lo que está grabado al 5 como a lo que está grabado al 15 en moneda extranjera, los dos van a poder restar la deducción especial. Y también al 94,
Es decir, al cuarto artículo agregado a continuación del 90, primer párrafo. 94, primer párrafo. Y entonces, en el 94, vamos a ver cuál es ese primer párrafo que permite la deducción especial. O sea que todos los demás del 94 no van a tener deducción especial. Van a sacar el impuesto cedular sin restar monto alguno. Y entonces es el caso de la enajenación de todos estos títulos. Entonces, esta deducción especial se da para la renta periódica, como para la renta de capital no periódica del 94 primer párrafo. Ya dejamos las rentas del 45A acá, que las separamos entre las cedulares y no cedulares, sino que vamos a hacer un pequeño cuadrito con cuándo corresponde la deducción especial. Es como que nos volvimos al artículo 23, viendo las deducciones de ganancia no imponible, sus requisitos. Bueno, acá tenemos esta deducción especial del artículo 90.6, que ya dijimos que era igual a la del 23A. Entonces se va a dar para las rentas periódicas del impuesto cedular del artículo 91 en moneda nacional o extranjera aplicable a personas humanas, y acá estamos repitiendo, y sucesiones indivisas de fuente argentina, residentes y artículo 90, mirando, sí, dice todo el artículo 90, o sea que es residentes o no, porque el 90 a continuación en el último párrafo tiene la beneficiario del exterior, pueden hacer esa deducción especial. ¿Qué dice con moneda nacional? Claro, con moneda nacional o extranjera, porque es el inciso A del 5, o sea, estén al 5 o estén al 15, pueden hacer la deducción especial. Y también se puede hacer esta deducción especial para las llamadas ganancias de capital por enajenación, o sea que cuando ya me quedé sin el título que me generaba las rentas periódicas, o sea que en el momento final de la enajenación, de los capitales del artículo 94. Que ya las vimos cuando vimos objetos, pero ahora lo que tenemos, estamos analizando que hay una deducción especial. Y esos son, dice, del 94 primer párrafo. Entonces tenemos que ver a dónde termina el primer párrafo de este 94, que es bastante complicado. Pareciera que el primer párrafo terminaría después del inciso C, porque esto es un párrafo que tiene 3 incisos. Entonces, ¿cuáles serían? En definitiva, el 94A, el 94B y el 94C, que son los que están en el primer párrafo. Porque luego ya empezaría el segundo párrafo. Entonces, ¿cuáles son? Fíjense, títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotas, partes, fondos comunes de inversión no comprendido en el inciso C siguiente, que no importa porque en el C también va, así como cualquier otra clase de bonos, títulos o demás valores en moneda nacional, en moneda extranjera
Y el C dice acciones, valores representativos, certificado de depósito de acciones, demás valores, certificado de participaciones, fideicomiso financiero, cualquier otro derecho sobre fideicomiso y contratos similares, fondos comunes de inversión. O sea que todos estos capitales que estaban nombrados cuando empezamos el objeto en el artículo 2, apartado 4, y que están acá en el A, B y C, tienen esta deducción especial en el momento de la enajenación. Entonces, fíjense que los intereses, ahora ya lo borré, no abarca, por ejemplo, las acciones, los demás fideicomisos no financieros, las monedas digitales. Pero en cambio, en el momento en que lo vendo, las enajenaciones de todos estos capitales, que en definitiva están en el artículo 2, apartado 4, el 5 están los inmuebles, serían los que tienen esta deducción especial que se restará del resultado de la venta. Sí. Sí, el C también porque están en el primer párrafo. No, es el 94, primer párrafo. El 96. Ah, ¿para qué? Ah, sí, claro. Perdón, yo creí que el A y B era del 90 primero, pero no, porque es todo el 91 que tiene A y B, pero bueno, no importa que sea A y B, sino que el C no va porque este A y B va para el 94. Bien, así que este no va. Bien, entonces, son parte de las ganancias de capital del artículo 2, apartado 4, enumeradas en estos dos incisos. Entonces, en general, ese mínimo no imponible se refiere a casi las mismas conceptos que estaban grabadas las rentas periódicas del impuesto cedular. A ver si hay alguna distinta. Título público, obligaciones negociables. Sí, está por ejemplo monedas digitales en el B que no están mencionadas en el 91. Por ejemplo, ese está, o sea que cuando enajeno una moneda digital tendría ese mínimo no imponible. ¿En cuál? 96. Ah, claro. Esa proporción es la siguiente. ¿Qué pasa? Yo tengo un mínimo común, pero los intereses o rendimientos que obtuve del 91, dejemos la enajenación, que también le pasa a la enajenación, son o en moneda nacional, coloqué en moneda nacional y compré títulos en dólares. Entonces tengo al 5 y al 15. La suma de todos los rendimientos están a dos tasas. ¿Cómo saco después la ganancia neta al 5 y al 15? Proporciono la deducción especial diciendo si las rentas al 5 son el 30%, afecto el 30% de la deducción especial de las rentas del 5 y el 70% a las rentas del 15. Es una regla de 3. El 91 va todo el inciso completo, todo el artículo completo, o sea, porque no dice puntos A y B que yo leí mal ahí al... No, el A y B, que era el que me corrigió bien el alumno, es solo para el 94. O sea que, como el 91 tiene el A y B y después habla de los beneficiarios del exterior, los beneficiarios del exterior, por eso yo me detuve acá al leerlo, que abarca a los no residentes, también pueden hacer la deducción de la deducción especial, a pesar de ser un no residente. ¿Por qué? Porque dice que es todo para el 91, desde el primero hasta el último coma, digamos. Y el A y B era para el 94, entonces los del C, como bien me dijo el compañero, no van a tener la deducción especial. No quiere decir que no tengan el impuesto cedular. El impuesto cedular lo tienen del 5 y el 15, pero no restarán nada. Determinarán el resultado de la enajenación de acciones, precio menos costo computable, y chao, ahí ya liquidan el impuesto. El práctico entonces queda para la próxima clase.